Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí se están sumando los demás. Bueno, aprovecho y me presento. Sí, soy Ah, Miriam Epelúa, como va, la docente de este curso. Eh, Ahí se sigue sumando. Bueno, vamos a hablar un poquito, la idea no va a ser presentarnos, para eso tenemos ahí en el aula virtual, tenemos un foro en el cual la idea es que se puedan ir presentando después en la semana por ese medio, ¿sí? Así no ocupamos, digamos, parte de la clase de hoy en ese tema, pero bueno, aprovecho y les comento algo sobre mí como para que tengan una idea, ¿sí? Soy licenciada en Gestión Ambiental Urbana, tengo un posgrado en lo que es Economía Popular y Gestión Integral Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos, que hoy justamente vamos a ver un poquito de qué se trata eso, ¿no? Y bueno, les comento un poco la metodología del curso. Comprende 4 clases, ¿sí? Justamente la clase que viene es feriado, así que bueno, la vamos a pasar a la siguiente, se va a extender una semanita más, digamos, por el feriado, pero bueno, va a seguir siendo de 4 clases la cursada. Son 2 horas, a partir de 18 horas hasta las 20 va a ser el curso. La idea es que puedan ir interactuando en lo que es el campus y puedan ir realizando las actividades, ¿sí? Después de cada clase van a tener ahí a disposición algunas preguntitas y algunas actividades para que puedan ir completando, ¿sí? Y además va a estar subido también todo lo que es el material que vamos a ver ahora, ¿sí? Los PowerPoint y demás, y videos y cosas que vayamos compartiendo. Bien. Bueno, la idea es que puedan realizar esas preguntitas, esas pequeñas evaluaciones durante la cursada. La idea también es que participen de lo que es el dictado del curso, así que hagan preguntas, que hagan comentarios, que cuenten experiencias y demás, así no es un monólogo de, de 2 horas mío. Además es un tema súper interesante, se hablan un montón de problemáticas ambientales, más que nada hoy en la primera clase vamos a ver un poco todo lo que es el sistema de residuos, ¿no? La gestión de los residuos, y bueno, seguramente vayan a salir temas ahí medios conflictivos, pero está bueno que, digamos, de manera breve puedan ir comentando esas cuestiones, ¿sí? Antes de arrancar, sí, por ahí interactuar un poquito, si alguno ya tuvo, digamos, alguna experiencia en lo que es formación en compostaje, o lleva a cabo, digamos, este proceso tanto en su casa como en alguna institución, ahí va. Si alguno quiere comentar, estaría bueno interactuar un poquito antes de arrancar ya con lo que es la formación propia. Nadie se anima a romper ahí el hielo. yo no tuve ninguna experiencia. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Soy Telma y yo no No, tuve ninguna experiencia, es la primera que tengo. es la primera vez. Bien, está Sí, bueno conocer esto para saber en qué nivel, digamos, están sobre el tema, ¿no? dale, cero. Bueno, yo, Bien. yo Hola, ¿qué soy tal? Yo soy Martina. Marina. Ya uno, profe. Dale, Sí, sí. Ahí está. Marina. Marina. Bueno, yo, su experiencia en esto no tengo nada, solamente lo que aprendí de mis viejos que van haciendo, van tirando todas esas cosas así en la tierra, de abono y todas esas cosas. Y intenté hacer lo mismo, pero bueno, o sea, quería embeberme más en el tema y saber más, pero solamente eso, muy poco, o sea, todo lo que es yerba, todas esas cosas así de las verduras y los restos, o sea, tirarlo en la tierra, pero después, más que eso, no, nada, o sea, es muy, muy Bien. básico, nada. Bueno, pues No hay justamente ganas, la idea es arrancar sí. desde cero como para que puedan empezar a... Y ganas tengo, porque incluso, o sea, acá reciclamos en casa un montón de cosas, Sí. hacemos todo separación de cartones, botellas, Ah, vidrios, sí. o sea, hacemos Sí. muchas cosas, ayudamos en el medio ambiente, con un poquito de... Bien, no, totalmente, esa es un poco la idea, ¿no? El compostaje ayuda muchísimo a lo que es la separación en origen y contribuye a esto, a que podamos entregar todos los materiales reciclados más limpios y reduce un montón lo que es la cantidad de residuos. Ahora vamos a ver más o menos los porcentajes de residuos orgánicos que estamos disponiendo, digamos, en el relleno sanitario y que todo eso lo podíamos aprovechar, ¿sí? Para hacer esta especie de abono, digamos, para utilizar en lo que es la huerta y demás, ¿sí? Así que bueno, vamos. Hoy como la primera clase nos vamos a introducir más que nada en todo lo que es el tema de residuos, la gestión de residuos, como para que tengan una visión más amplia, y lo que es la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. ¿Sí? Después ya por ahí la clase que viene, ahí arrancamos
puntualmente con lo que es el compostaje. Yo sé que ya quieren saber hoy qué Sí. cosas van y qué cosas no van dentro de la compostera o de la pila de compostaje, pero lo vamos a ir viendo, tranqui, que es un tema súper interesante, es súper fácil de llevar a cabo, obviamente que tiene sus tips, sus cositas que hay que tener en cuenta, porque a veces si no le prestamos atención o no hacemos los cuidaditos que requieren, puede llegar a generar algunos inconvenientes, ¿no? Olores desagradables y cosas así, que por ahí la gente después se desalienta en realizarlo por estas cuestiones, pero si Luego esas lo... mosquitas también. Sí, pero vamos a dar un montón de tips para que no Sí. suceda eso. La idea es que si se llevan a cabo los cuidados, esos problemitas no van a surgir. Igual se resuelven de manera muy fácil. Así que bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo soy Lucila Sí, y yo empecé a hacer en casa, pero es muy casero, me lo dijo una amiga, que es en esos sí, tachos grandes de pintura, con un sí, agujero abajo, y ahí ir mezclando tierra que no está buena, con cáscaras de todo, bien picadito, como para que eso se vaya desintegrando, y sí, bueno, ir llenándolo, dejarlo en cierta cantidad de tiempo, y después voy sacando, digamos, lo de abajo, en el agujero que le hice al tacho. Y ahora claro. justo había visto otra técnica que era con 3 tachos y con como unos tornillos, y vos Ah, ibas sí. haciendo. Y bueno, estaba justo por arrancar con eso, y vi lo del curso y dejé todo en stand-by como para Bueno, instruirme un sí. poquito más. Te voy a dar muchas opciones, porque no solamente se puede hacer, digamos, en los tachos de pintura, lo puedes hacer directamente sobre el suelo si tenés un No, patio, pasa que digamos. vivo en un pH, así que por Ah, eso ok, no te conviene tengo entonces tierra. tipo compostera. Ahí Entonces, está. claro, tendría que hacer esa técnica por ese tema. Vamos a ver todos los modelos de composteras que hay también. Algunos son súper económicos, los podemos realizar con lo que tenemos en casa. Y después hay, bueno, obviamente otros que se pueden comprar, son súper caros, divinos y demás, pero todos sirven. Todos llevan, Genial. digamos, al mismo fin. Y adelanto un temita. Por ahí, el tema de incorporar tierra no estaría bueno. No, mira, Solamente este todo lo lo que sea prometo. residuo orgánico. Después vamos a ver bien por qué, pero Ok, a partir de ahora trata de no meterle, no digamos, poner ahí en tierra. tierra. Ahí Genial. está. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya compartimos ahí la formación. Lo que les voy a pedir, sí, es que se mantengan silenciados, salvo que quieran hacer alguna pregunta o intervenir con algún comentario y demás, ¿sí? Para que por ahí no se sumen los sonidos de fondo de cada uno. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Listo. no sé si van a levantar la mano y eso, prefiero que abran el micrófono y directamente comenten, no hagan las preguntas, ¿sí? Bien, perfecto. Perdón, Bueno, no sí. escuché la última parte, que no se podía incorporar Ah, hierba. tierra, ¿no? Es lo recomendable, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo qué cosas sí y qué O cosas sea, no hierba la incorporar. que consumimos en mate generalmente. Ah, la yerba sí, tierra, dijo ella. No, No, porque no no, la había yerba escuchado bien, sí, perdón. totalmente. Ah, Sí. pero no, me muero. No, tranqui. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que dicen que no se pueden y se pueden. Hay como muchas corrientes también. Están las corrientes que dicen que algunas cosas sí y otras no. Pero bueno, yo voy a justificar por qué cada cosita que vamos a decir que sí y cada cosita que vamos a decir que no. Bien. Bueno, ahí voy a pasar a compartirles. Mm, espérenme. No, esto no se ve. Espérenme, ¿eh? Que ahí lo busco.
Ahí están pudiendo ver lo que yo tengo. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Ahí está. No la tengo tan clara con el Zoom, siempre utilizo el Meet. Bien. Esperen que entonces amplío la pantalla. Ahí estamos. Ahí se ve entonces el Power. Bien, perfecto. Bueno, vayamos entonces a avanzar. Bueno, el curso, como bien ustedes saben, se llama Compostaje y Gestión de Residuos Domiciliarios, y en la clase de hoy vamos a ver un montón de temas, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es un residuo, con la diferencia entre basura y residuo, ¿sí? Con los conceptos. Después vamos a ver diferentes clasificaciones de residuos de acuerdo a lo que es el origen, a la peligrosidad, a la biodegradabilidad. Y después vamos a hacer esta comparación y conocer un poquito más de lo que es la gestión, la GIRSU, ¿no? La gestión integral de residuos sólidos urbanos, y esta nueva versión que está surgiendo en los últimos años de lo que es la gestión integral, ¿sí? De residuos sólidos urbanos, que se los voy adelantando un poquito, es la inclusión de los recuperadores urbanos dentro de lo que es todo el sistema de gestión de residuos, ¿sí? Incluir a los cartoneros desde lo que es la promoción ambiental hasta el tratamiento y venta de todos los materiales reciclables. A eso, digamos, se está apuntando ahora. Vamos a ver cuáles son todas las etapas de la gestión de residuos, ¿sí? Desde la generación, desde que nosotros generamos el residuo en nuestros hogares. Vamos a ver un poquito de la diferencia, saber qué es un basural y qué es un relleno sanitario, ¿sí? Que a veces se lo utiliza como sinónimo y son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, y los impactos que esto ocasiona para el ambiente, y cuáles son los beneficios también del relleno sanitario. Después vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de la separación en origen, y ya nos vamos a meter entonces en lo que son los residuos orgánicos, ¿sí? Nosotros los vamos a llamar FURSU, ¿sí? Que quiere decir fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Bien. Vamos a arrancar, ¿sí? Por ahí es algo, una pregunta media básica, digamos, que es un residuo, sí, pero cada uno tiene como un concepto diferente de qué es un residuo, ¿no? Técnicamente un residuo es todo aquel material que nosotros ya consideramos que no nos sirve, digamos, para que no lo podemos utilizar, no le podemos sacar provecho, y que entonces decidimos desecharlo, ¿sí? Ahí tenemos imágenes. Obviamente generamos todo el tiempo diferentes tipos de residuos en las actividades humanas, ya sean las hogareñas o en otros tipos de actividades como las industriales, como las actividades institucionales, ¿sí? Lo que son escuelas, lo que son comercios, lo que son industrias y demás. Se genera todo tipo de residuos, ¿sí? Bueno, los podemos encontrar en diferentes estados, ¿no? Tenemos residuos de carácter líquido, ¿sí? Que a estos los vamos a llamar nosotros, como para diferenciar un poquito, efluentes, ¿sí? Estos generalmente se dan en las industrias, ¿sí? A través de los procesos de elaboración, y también nosotros desde nuestros domicilios generamos efluentes, ¿sí? Todo lo que son efluentes cloacales, y después también están los efluentes pluviales, y todo lo que tiene que ver con las aguas de lluvia. Después pasamos a otro tipo de residuo que lo vamos a llamar en este caso emisiones, ¿sí? Tiene que ver con los humos, los gases que pueden llegar a emitir diferentes industrias y también diferentes actividades, como lo que es el transporte, la producción de energía y demás. Y después, por último, sí, ya nos metemos en lo sólido, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Vamos a dejar de lado todo lo que es líquido y gaseoso, y vamos a meternos en los residuos sólidos, que ahí obviamente está incluido todo aquello que podamos tocar, ¿no? Como es un papel, una botella, un vidrio, un envase y demás. Así que nos vamos a estar ocupando de este tipo de residuos acá en la cursada. Y bueno, acá yo quería por ahí abrir un poquito a ver quién se anima a hablar. ¿Y qué entienden ustedes, no? ¿Cuál sería la diferencia entre basura y residuo? ¿O piensan que es lo mismo? ¿Quién se anima ahí a contestar eso? No importa si está bien o está mal, es para ver qué piensan. Hola, ¿qué tal? Sí, Sí, basura es lo que, nada, se desecha, se quema generalmente, es algo que no se vuelve a utilizar. Y sí. el residuo sí, es algo que yo le puedo dar otra utilidad mediante el reciclado, bueno, el compostaje en este caso, que lo podemos, o sea, volver a utilizar. La basura no. Perfecto, bueno, la tenés bastante clara porque justamente es eso, ¿no?
Basura es todo aquello que ya no le podemos dar ningún otro uso, ¿sí? Es decir, son desperdicios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar algunos casos puntuales. Tenemos los pañales usados, obviamente, eso ya no tenemos, por lo menos hasta ahora, manera de reciclarlo, de recuperarlo, toallitas higiénicas, bueno, todas cosas relacionadas con lo que es la higiene, ¿sí? Y el cuidado íntimo. Esas cuestiones no las podríamos estar en este caso recuperando y deberían sí ir a disposición final, preferentemente a lo que es un relleno sanitario. Y residuos, sí, es esto, ¿no? Que decías vos, María. Podemos incluir dentro del residuo a todo aquello que le podemos volver a dar otro uso o que lo podemos reciclar, es decir, que lo podemos volver a meter dentro de lo que es la industria, ¿sí? Para que se pueda volver a procesar y vuelva a ser un producto. ¿Bien? ¿Se entiende? Es bastante sencillo, pero a veces se los utiliza como sinónimo y está bueno por ahí hacer esta aclaración, ¿no? Y ahora vamos a ver todo lo que son, la clasificación de residuos. Y esto es de acuerdo al origen, es decir, de dónde proceden los residuos, ¿sí? Porque va a variar mucho la composición de residuos de acuerdo al origen, es decir, de dónde provienen. Bueno, tenemos los que son domiciliarios, a estos se refieren a todo lo que generamos en los hogares, ¿sí? Después tenemos los comerciales, obviamente se relacionan con todo lo que es la producción de residuos de comercios, ahora vamos a ver cada uno puntualmente. Después tenemos la limpieza de espacios públicos, que este lo vamos a llamar municipal, ¿sí? Como el origen municipal, que se refiere más que nada a todo lo que es barrido y limpieza de parques, calles y demás, ¿sí? Acá se mete mucho por ahí lo que es la poda, ¿no? El tema también de las hojas ahora en otoño y demás, que generan grandes volúmenes de residuos, ¿no? Después tenemos de origen hospitalario, ¿sí? Ahí vamos a ver una diferenciación entre lo que son los residuos patogénicos, ¿sí? Estos residuos que pueden llegar a generar algún tipo de enfermedad o de infección. Estos generalmente provienen de instituciones de salud, laboratorios y demás, tienen algún contacto con sangre, con algún tipo de virus, bacterias y demás, entonces requieren de un tratamiento totalmente diferente, ¿sí? Pero también dentro de los establecimientos de salud hay residuos asimilables a los domiciliarios, ¿no? Hay papeles, hay botellas, hay cositas que también son asimilables a los domiciliarios. Ahora después vamos a ver por qué hacemos esta aclaración. Y en las industrias lo mismo. Tenemos aquellos que son asimilables a los domiciliarios, papeles, restos de comida y demás, y en caso que haya comedores y esas cosas van a surgir en las industrias, pero las industrias tienen muchos productos químicos por ahí como desechos, ¿sí? Entonces estos también requieren de un tipo de tratamiento especial, ¿sí? Y después por último tenemos todo lo que son los residuos de construcción y demolición, ¿sí? Que generalmente no se los suele nombrar como residuos peligrosos y demás, pero lo que implican es un gran volumen, ¿sí? A veces no se sabe qué hacer, ¿no? Tenemos escombros, tenemos cosas de construcción ahí en casa, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos? Pues nadie se lo quiere llevar. Obviamente lo que es la recolección común no traslada este tipo de materiales. Así que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle a cada uno. Vamos a arrancar con los domésticos, ¿sí? Como dijimos, son estos que generamos en nuestro hogar. Y hay diferentes tipos de residuos que generamos, ¿no? Vamos con lo que son los orgánicos, ¿sí? Restos de fruta y verduras, ¿sí? Todo tipo de residuos que provienen de la elaboración de alimentos, más que nada. Después, bueno, tenemos obviamente papel, cartón, plástico, metales, vidrio también tenemos, y después vamos a meter ahí todo lo que son los RAE, ¿sí? RAE hace referencia a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Un celular que ya no usamos, una tele vieja que dejó de funcionar, un ventilador que no quiere saber más nada, ¿sí? Bueno, dentro de los RAE vamos a meter a todo lo que sean electrónicos, ¿sí? Y eléctricos. Es decir, ahora, después más adelante los vamos a ver puntualmente, ¿sí? Con algunas características. Y después esto, ¿no? Todo lo que sea de higiene personal, bueno, como papeles higiénicos usados, restos de, bueno, rollo de cocina, ¿no? Lo que utilizamos ahí para la limpieza, desinfección y demás, obviamente toallitas, pañales y demás cosas. Bueno, esta sería la composición básica de lo que son los residuos domésticos, ¿sí?
Ahora vamos a pasar a los residuos municipales, esto que decíamos, ¿no? Lo que conlleva lo que es la limpieza, ¿sí? El barrido de las calles, de los parques, de los jardines, bueno, todas cuestiones públicas, ¿no? Espacios públicos que alguien tiene que hacer obviamente le corresponde hacer lo que es la limpieza, y están compuestos mayoritariamente por residuos orgánicos, ¿sí? Residuos de poda y de jardín. Si alguno quiere comentar algo, mientras, no hay problema, me interrumpe. Y después si pasamos ya a uno de los más peligrosos, por llamarlo de alguna manera, que mayores impactos pueden generar en el ambiente y también en la salud de las personas, que son los residuos provenientes de industrias, así lo vamos a llamar industriales. Y ahí, bueno, obviamente tenemos sustancias químicas, en algunos casos sustancias radiactivas, ¿sí? Y es muy amplio, ¿sí? Todo lo que sean residuos industriales, porque depende mucho de la rama, del rubro, de la industria, ¿sí? Tenemos desde la industria alimenticia, que tiene muchos restos orgánicos generalmente, los frigoríficos, mataderos y demás, bueno, que también tiene todo ese tipo de residuos orgánicos que requieren un tratamiento especial, ¿no? Porque puede generar esto que decíamos también, el contacto con sangre y demás, por más que sean de animales, genera cierto riesgo sanitario. Y bueno, después todo lo que sean sustancias químicas, pero de todo tipo. Así que bueno, son uno de los residuos más peligrosos en cuanto al ambiente, ¿sí? y a la afectación de la salud. Profe, Sí, yo sí, hoy soy Ceci Bordenave. Hoy sí, sí. pasé por el colegio donde iban mis hijos, las Sí. 6 de acá de Adrogué, y yo dije, no puede ser lo que están haciendo. Estaban rastrillando los canteros que están en la entrada, Sí, sacar hojas, pero que son oro para la sí, tierra. Y yo digo, nunca, es más, voy a ir a decirles, ¿no? Tipo metida para explicarles que la próxima hagan un pozo y le den una clase a los chicos diciéndoles, chicos, miren, esto se hace un pozo, se meten las hojas y es abono, es oro en polvo para la tierra. Pero bueno, totalmente. No, sí, es re importante empezar a transmitir, ¿no? Todos los conocimientos que tenemos con respecto a los residuos orgánicos, ¿sí? Porque muchos los consideran residuos y en realidad son totalmente valorizables, ¿no? Más que nada ahora aprovechar todo lo que son las hojas y demás es de los oro. árboles, porque cubren, digamos, además protegen lo que es la tierra, ¿no? Y le brindan materia orgánica, que son estos nutrientes que le permiten, bueno, después, luego a lo que son las plantas o lo que sea que estemos sembrando, nutrirse. Así que bueno, es súper importante. Si tenemos un suelo el cual no tiene aporte de materia orgánica y se va a convertir en un suelo pobre, ¿no? Entonces es súper importante mantener ahí como una capita, digamos, de hojas que se va a degradar naturalmente y que le va a brindar un montón de nutrientes al Pero suelo. la gente no lo sabe, ¿eh? No, hay mucha Literal. gente que no tiene conocimiento, digamos, de estas Lo meten cuestiones. en bolsas de plástico Sí, porque, es terrible. ay, o lo queman y les Peor molesta. Y todavía. yo digo, Sí. es un pozo chiquito y vas enterrando ahí y listo, ¿viste? Sí, Pero no, hay no, que ir haciendo esto, ¿no? Ir fomentando, ir comentando con cada uno, bueno, de nuestros contactos, esto, de que podemos aprovechar los residuos orgánicos, no hace falta ni que los metamos en la bolsa y los saquemos como basura común, ni que los prendamos fuego, ni que los quememos y esas cosas, porque terminan contaminando el aire, terminan siendo molestos, y la verdad que es desaprovecharlos totalmente. Así que bueno, es el granito de arena que cada uno puede hacer difundiendo lo que es el compostaje, ¿no? Porque es algo tan sencillo que todos lo podemos hacer en nuestra casa, que no requiere de inversiones, solamente un ratito ir y hacer un mantenimiento, digamos. No es nada que sea complicado. Así que, bueno, una de las ideas de este curso es que por ahí puedan implementar lo que es el compostaje en sus casas, ¿no? O si alguno tiene participación en una organización o en alguna institución, como proponer esto
y poder llevarlo a cabo, porque hay muchas cosas que sí, la vamos a ver desde un lado teórico, pero está bueno que puedan ver todo lo que es la parte práctica, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se van a ir aprendiendo en lo que es el día a día, en el olor que tiene el compostaje, en los insectos, ¿sí? En todo lo que son los seres vivos que intervienen ahí en el proceso, lo que es la temperatura, ¿sí? Bueno, los pequeños problemitas que pueden ir surgiendo y que uno va aprendiendo también de eso, así que está bueno llevarlo a la Miriam, práctica. Sí, buenas tardes, soy Luciana. sí, Ya que, bueno, lo mencionó recién la compañera, el tema de las hojas, hay un sí, tema que también preocupa, que no sé si les pasó a alguno, pero a mis papás, por ejemplo, tienen una vecina que le molesta las hojas, sí, le molesta, se enfada. Mi papá tiene 2 árboles tilo en la puerta, imagínate. claro, Ha puesto en sus rejas media sombra para que no le entren, las barre y las deja en la puerta tapando, o sea, está muy enfadada con el tema de las hojas, pidió talar los árboles. sí. Miren, ya lleva años esta historia. Digo, en esos casos, ¿hay algo en esto, dentro de esto, que uno pueda agarrarse y frenar? No hay No, nada diga- tampoco. no, lo que se sugiere por ahí cuando los árboles están en la vía pública, por ahí sí barrer, digamos, las hojas y demás, porque pueden llegar a terminar Sí, en lo sí, que son los imagínate que desagües y obstruirlos, pero sí por ahí barrerlo y entrarlo y hacer no, no, uno mismo lo que es el se compostaje. hace. Sí, Barren todo, limpian, barren cuando no hay hojas. Pero claro, digo, cuando son casos así que son personas que odian las hojas, sí. las de esa cuadra, porque después otras no, saca fotos y le encanta, pero digo, Odia ¿cómo? la vida, no las hojas. Sí, sí, es ¿Cómo? terrible. Ya sé que nos estamos yendo de tema, perdón, No, pero era no, porque es digo, parte, digamos, del tema. Ahora estamos con los residuos industriales, pero está bueno que porque vayan surgiendo estas preguntas. Sí, son sí. conflictos que no sé a cuánto les pasará, No, pero pasa seguido. Creo que es lo más normal que en esta época empiecen a surgir esas cosas, de sacarme el árbol, que me llenó todo. Yo no claro, tengo por qué ¿viste? limpiarlo si no tengo árbol yo, porque tengo que limpiarlo. Bueno, pero es algo natural que va a pasar. No podemos Sí, decir al árbol, bueno, tirar las hojitas acá en mi vereda y al vecino no, porque no hay manera sí. No, de y que se recién siga. escribió una compañera que por ahí lo personal lo dejemos para el final del grupo. Bueno, Ajá. pasa que después uno se olvida, si no. Entonces, por eso No, yo lo tranqui. mencionaba ahora, porque después te Sí. olvidás. No, por Así que favor, no, bueno, no hay problema que vayan surgiendo así. gracias igual. No, por favor. Bueno, sí, no, no veo los comentarios yo. No, Eh, salió recién, sí, yo Está tampoco. bien, dale, perfecto. Bueno, sigamos ahí entonces con los residuos industriales, ¿sí? Como decíamos recién, son resultado de todos los procesos de fabricación, de transformación, de limpieza también y de mantenimiento de lo que es toda la actividad industrial. Bueno, y ahí tenemos estos que son más asimilables a los domésticos, como vidrio, papel, resto de comida y demás, pero después tenemos otros más peligrosos como los solventes, como las pinturas, envases, baterías, aceites y demás productos químicos que sí requieren de un tratamiento especial que no lo vamos a ver en este curso. ¿Sí? Así que no nos metamos demasiado, pero sí para que conozcan ese tipo de residuos, ¿no? Y después tenemos los comerciales, que son muy parecidos a los domésticos, sí, a los domiciliarios. Y ahí tenemos muchísima cantidad de material reciclable, como puede ser el cartón, como puede ser el film, como puede ser el plástico, y que esto realmente, si se lo gestiona de una manera adecuada, se lo articula con las cooperativas de recuperadores urbanos, puede ser una gran ventaja, ¿no? Porque estamos evitando de enterrar todos estos materiales, le estamos dando trabajo a los recuperadores, a los cartoneros, ¿sí? Y estamos reinsertando todos estos productos nuevamente en la industria, ¿sí? Estamos reciclando. Así que es súper importante poder articular nada, esto entre los comercios y los recuperadores, el retiro de los materiales, que ahora se está empezando a hacer en la mayor parte de los municipios, ¿no? Empezaron con esto, ¿no? De la separación en origen, con la recolección diferenciada, que tales días pasamos y demás, y está bueno que se vaya alentando un poco eso, más cuando son volúmenes tan importantes como en los comercios, como en las oficinas, bueno, en diferentes instituciones. Así que bueno, nada, creo que de a poquito vamos entrando en lo que es el camino del reciclaje, ¿no? Y la gestión adecuada de residuos. No No tenemos por qué sé, estar enterrando
materiales que son totalmente aprovechables, ¿no? De verdad que no tiene ningún tipo de lógica. Pero bueno, así estamos. De a poquito hay que empezar a cambiar esto, ¿no? Que en realidad en un principio todos hacíamos esto que comentaban ustedes, ¿no? Lo enterramos, todo lo que son orgánicos, en el fondo de nuestras casas, por ahí lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, y era como algo natural. Todo lo que sea orgánico, bueno, lo volvemos a la tierra y se transforma en abono, enriquece todo lo que es la tierra. Pero bueno, después empezaron a cambiar un poco ciertas costumbres, también empezaron a modificarse los productos. Ahora hay muchísimos productos elaborados, más que nada todo lo que sea congelado, y demás, que ya viene con sus envases, que vienen con un montón de cosas, que no podemos enterrar. Entonces va creciendo la cantidad de residuos que estamos generando, ¿sí? Y son residuos que requieren de otro tratamiento o que pueden ser reciclables. Por eso hay que comenzar a hacer esta separación ahí en nuestras casas, ¿no? Y ver qué podemos manejar en casa, qué podemos compostar, ¿sí? Y qué cosas podemos separar para reciclar y qué otras cosas sí, no hay otra chance que mandarlas a lo que es el relleno sanitario, ¿no? Y que los retire el camión recolector de residuos. Bueno, volvamos a otro tipo de residuos que son los hospitalarios, ¿sí? También son conocidos como patogénicos, ¿sí? Acá, como dije antes, tenemos los residuos que pueden generar algún tipo de infección o de enfermedades. Tenemos agujas, tenemos algodones, gasas y demás, con sangre, bueno, y demás cosas que suelen utilizarse en hospitales, en clínicas, en laboratorios y demás, y que pueden generar, nada, esto, ¿no? Enfermedades, pueden llegar a afectar a todo lo que es el ser humano. Bien. Después, bueno, acá nombramos un poquito lo que es la ley de residuos patogénicos, ¿no? Que, bueno, lo que dice un poquito es esto, ¿no? De que puede afectar a los seres vivos, obviamente también afecta a todo lo que es el medio ambiente natural, el suelo, el agua, la atmósfera y demás, y que requiere que sean tratados por otros medios, ¿sí? Estos no van a lo que es un relleno sanitario, no deberían ir a un basural, deberían hacer el proceso que les permite eliminar todos los patógenos, ¿sí? Por eso lo que sean empresas tipo laboratorios y demás que manejen, o los mismos hospitales, deben separar estos residuos, digamos. ¿Vieron esos que se encuentran en bolsas rojas? Son bastante común que los veamos en los centros de salud. Bueno, deben ser tratados por empresas particulares que se dedican a esto, entregan certificado de tratamiento, bueno, y demás. Eso sería lo ideal que suceda. A veces no sucede, y en muchos basurales encontramos residuos hospitalarios. Hola, ¿sí? hola Miriam. Sí, Yamila. ¿Está bien Miriam que te diga Miriam? Sí, no hay problema. Sí, ¿Sí? Con respecto a los residuos hospitalarios, sí. ¿son residuos o son basura? O sea, Bueno, sí, ahora sí, en realidad no los podemos recuperar, tienen que ser tratados y nada, y enterrados, digamos, o hay muchos que se los hacen un proceso de autoclave y demás, con una desinfección especial. Después sí se los entierra, digamos, o se los destruye de diferentes maneras. Pero bueno, sí, acá lo estamos llamando como residuos, pero en este caso sí. Comúnmente se le llama residuos, pero bueno, sí, no, tenés está razón bien, ahí. está bien. Sería basura, No, sí, porque no le está bien. podemos, No no tiene podemos ningún tipo, recuperar. claro, de ¿Eh? recuperación. Va solo, No, no tiene, no, por lo menos hasta ahora no tenemos. Y Ok, después pasamos ahí a bueno, lo que es, gracias. no, por favor, Yamila. Construcción y demolición, que son volúmenes impresionantes, ¿sí? De residuos que también son totalmente aprovechables, ¿sí? Para lo que son rellenos y demás. Pero bueno, generalmente, ¿qué sucede? Cuando en algún rinconcito, en algún terreno abandonado, empezamos, hablemos siempre en plural, a dejar este tipo de residuos, se comienzan a conformar pequeños microbasurales, ¿no? Porque empiezan, bueno, acá hay un montículo, bueno, vamos a dejar una bolsita más, vamos a dejar un poco de poda, vamos a dejar esto, y se terminó convirtiendo todo en un basural. O sea, como que son los que empiezan todas estas cuestiones. Y no solamente tenemos todo lo que sea hormigón y demás, sino que hay otros materiales, ¿sí? Como puede ser madera, metal, telgopor, plástico, papel, cartón, y también residuos peligrosos. Es muy variable, ¿sí?
los tipos de residuos que encontramos dentro de lo que es demolición y construcción, ¿sí? No es que solamente vamos a encontrar ladrillos, no hay otro tipo, ¿no? Obviamente tenemos todo lo que sea alambre, fierros y demás, también eso es recuperable, ¿no? Es reutilizable. Pero bueno, hay que gestionarlos de una manera adecuada para que no se conviertan en una complicación y en un foco de formación de basurales. Y ahora vamos con otras corrientes de residuos también, totalmente diferentes, pero que generan grandes inconvenientes. Acá tenemos los neumáticos fuera de uso, ¿sí? Que en muchos lugares los van a ver abreviado como NFU, ¿sí? Y no sé si sabían, pero tienen una degradación muy lenta, ¿sí? Alrededor de 600 años tardan en desintegrarse de forma natural, ¿sí? Todo lo que son los neumáticos. Es muchísimo, y es muchísima también la cantidad de neumáticos que se dejan de utilizar al año, ¿sí? Que pasan a ser residuos. Lo bueno es que son totalmente aprovechables, si bien no hay muchas empresas actualmente que se encarguen de este tipo de residuos, de reciclados y de recuperación, pero hay. Así que bueno, es, digamos, un tema importante, y también es una problemática, porque vieron que también en los basurales hay mucha cantidad de neumáticos, no se sabe qué hacer con ellos y terminan en cualquier lado, ¿no? Después tenemos lo que son los RAE, ¿sí? Al principio se los nombré, y son estos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que estamos llenos en casa de estos tipos de residuos. Tenemos las compu, tenemos las tablets, tenemos secador de pelo, tenemos pequeñas radios, ventiladores, videocasetera, play. Por eso, bueno, si empezamos a ver en casa, estamos llenos de RAE que en algún momento van a dejar de funcionar, y no lo vamos a poder arreglar más. Llega un momento que la vida útil se acaba, y estos tipos de residuos son bastante complicados para el medio ambiente y para la salud. Ahora vamos a ver por qué. ¿Una ¿no? consulta? Sí. ¿Y el tema de las pilas? Las pilas son considerados residuos peligrosos, ¿sí? Medio que los podríamos llegar a meter acá, pero son en sí residuos peligrosos que también tienen que tener un tratamiento especial y ser enterrados en un relleno de seguridad y demás, pero es como un tema, yo sabía que iban a preguntar esto, en todos los cursos preguntan. Es bastante complicado el tema de las pilas. Ahora hay Y tampoco hay muchos algunos... lugares que junten para llevar y hacerle el tratamiento que tengan que hacerle. O sea, no conseguís lugares, o sea, la juntás en tu casa en un frasco, pero después como para que le hagan el proceso que tengan que hacerle, no conseguís lugares. No, lo ideal sería o empezar a utilizar pilas recargables, bueno, Sí, sí. ahora empezaron con esto, ¿no? Por ahí los dispositivos electrónicos que tienen batería y los recargamos, como celulares y demás cositas que de a poquito van dejando de lado lo que son las pilas. Sí, o los control remotos, todas esas cosas. Pero O sea, sí, acá todavía compramos no, todas todavía no encontramos opciones para controles remotos, que es creo que lo que más usamos con pilas actualmente. Ahora sí tenemos, antes había radios que iban a pilas, ¿se acuerdan? Los Walkman y todas esas cosas, que somos más viejos. Sí, las Todo radios venía llevaban con 8 pilas pilas. grandes. Claro, las linternas, bueno, todas esas cosas que van con pilas, y después ¿qué hacemos con eso? Sí, sí. Eh, Gracias. bueno, no, por favor. Volvemos a los RAE, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que son aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, esto, que pueden ir enchufados a lo que es la red eléctrica, o que justamente pueden tener pilas o baterías, ¿sí? Cualquier tipo de, digamos, de aparato que tenga, digamos, estas funciones o que necesite de estas fuentes de energía son considerados RAE. Y por un lado tenemos los RAE materiales que son valiosos, que son recuperables, como plásticos, vidrios, metales preciosos. Hay muchos que tienen, los celulares tienen oro, tienen, bueno, un montón de materiales que pueden ser recuperados, ¿sí? Pero por otro lado, también tienen todas estas cosas malas, ¿no? Tienen metales y tienen mercurio y tienen un montón de productos químicos como retardantes de llamas, sustancias radiactivas, tienen plomo. Bueno, es terrible la cantidad de materiales peligrosos que tienen, muchas veces se los terminan quemando y terminamos respirando eso, y es peor que, es una de las peores cosas que pueden sucederse, ¿no? Así que bueno, para estar atento y ver de qué manera. Ahora hay muchos municipios que empezaron también como esta recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, y se los dan a cooperativas, ¿no? De reciclado.
que ellos en algunos casos los refuncionalizan, es decir que arreglan algunas cositas que pueden estar rotas, ¿sí? Los vuelven a poner en el mercado, o si no lo que hacen es extraer estos materiales valiosos, ¿sí? Y después mandarlos a venderlos para que se reciclen, ¿no? Y hay como varias familias de aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora vamos a detallar algunos. Por un lado tenemos aquellos que son voluminosos, como heladeras, lavarropas, secadoras, aire acondicionados, equipos de calefacción que son muy grandes, ¿no? Y que suelen ser un problema, ¿no? Porque cuando ya no nos funciona una heladera, sabemos que no hay más chance de arreglarla, ¿qué hacemos? La sacamos a la calle, es medio que quilombo. A veces tenemos la suerte de que algún recuperador se lo lleve justamente para sacar estos materiales, pero suele ser complicado, ¿sí? Porque el municipio no se lleva, por lo general, los aparatos eléctricos tan grandes. Sí recolectan los chiquitos, los celulares, las tablets y demás, pero los voluminosos son un problema porque nadie se los lleva, nadie los quiere, ¿no? Después sí tenemos los pequeños electrodomésticos, que vendría a ser como otra familia, que ahí tenemos cosas más chiquitas, como una tostadora, una plancha, una aspiradora, cosas más manuales, ¿no? Una maquinita de afeitar. Pero bueno, esta sería otra familia. Y después vienen estas familias, una de las más nuevitas, ¿no? Que son todos los equipos de informática, telecomunicaciones, como los celulares, las computadoras y demás cosas, ¿no? Ahí tenemos a la tercera familia, después pasamos a todo lo que tenga que ver con las pantallas y demás, como pueden ser las teles, las cámaras, equipos musicales y demás cosas, ¿sí? Son como muchas familias. Y después hay otra, que por ahí uno si la piensa cuando dice aparatos eléctricos electrónicos, no piensa en lo que son las lamparitas, ¿no? En los tubos fluorescentes, esos larguitos, que seguramente tenemos en nuestras casas, en algún sector, capaz que en el de la cocina. Bueno, son bastante complicados de manejar. ¿Qué hacen ustedes cuando se les quema el tubo? ¿Qué suelen hacer? ¿Dónde los tiran? Porque se hacen pedazos, ¿no? Una vez que lo dejamos en algún... Bueno, pero adentro tienen sustancias que son bastante contaminantes. Y que no hay un retiro de este tipo de residuos, tampoco el municipio se encarga de recolectarlos. Es complicadísimo. Así que terminan en cualquier lado. En la calle, en basurales y demás. Después tenemos otro tipo de RAE, como son más que nada herramientas eléctricas, ¿sí? Para trabajar, lo que son sierras, taladros, máquinas de coser, bueno, todas herramientas para trabajo, ¿sí? Y después tenemos otros más tipo juguetes, como la Play y demás cosas para entretenernos, ¿sí? Y después metemos, esto también es importante, que a veces no se sabe qué hacer, todo lo que tenga que ver con equipos de radioterapia, todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no? Vieron que tienen muchos equipos que son eléctricos, ¿sí? En los hospitales, en los sanatorios y demás. Bueno, todo este tipo de aparatos también son considerados RAE, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tipo de RAE como aparatos de medición, pesas, bueno, balanzas y esas cuestiones. Y después, por último, estas maquinitas que ya hace varios años, varias décadas que están, que expenden cosas, ¿sí? Nos dan bebidas, nos dan café, nos dan, bueno, hasta la plata, ¿no? Lo que es un cajero eléctrico terminaría siendo un RAE, ¿no? Pues está conectado a lo que es la red eléctrica. Como verán, hay absolutamente de todo dentro de estas familias. Y bueno, ¿cómo están compuestos? Están compuestos de materiales, de metales, ya sean férricos o no férricos. Después hay muchos que tienen vidrio, ¿sí? Y lo importante es que tienen un montón de plásticos de todo tipo, y hay muchos de estos plásticos que hasta ahora como que no hay un mercado que los compre, ¿sí? Es bastante por ahí difícil que algunas cooperativas puedan identificar qué tipo de plástico es también, entonces suelen quedar tirados por ahí. Y además también están compuestos por muchas sustancias tóxicas, ¿sí? Como es el mercurio, el plomo, el cadmio, bueno, aceites y demás cosas que son totalmente peligrosos y que tienen que ser tratados y dispuestos como residuos especiales, ¿sí? Como residuos peligrosos. No se lo puede disponer en rellenos sanitarios ni en basurales, pero bueno, a veces sucede. Y ahí vamos con otra corriente, hay un montón de corrientes de residuos.
tenemos a lo que son los aceites vegetales usados. Es eso que nosotros generamos en nuestras casas, pero que también por ahí ya a un nivel más elevado, como pueden ser los comercios, ¿no? Todos los que tengan que ver con gastronomía y demás, generan mucho residuo de este tipo, ¿no? Un dato, les tiro ahí, ¿no? Que un solo litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. ¿Qué suele suceder con los aceites, ¿no? Una vez que ya lo utilizamos y ya no lo podemos seguir utilizando. A veces sí lo reutilizamos de vuelta, pero llega un momento que el aceite como que se quema y no podemos seguir usando. Entonces, mucha gente lo tira por los desagües, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tira por los desagües? El aceite se enfría, y al enfriarse empieza como a generar toda una capa y a tapar todo lo que sean los sistemas de desagües. Entonces después llueve y los desagües están tapados y nos inundamos, ¿sí? Es complicado. Y después, por otra parte, ahora vamos a ver un poquito, ¿no? Todas las consecuencias, ¿no? que generan sobre el ambiente y sobre todo el sistema. Bueno, como dice ahí, ¿no? Si bien no son considerados como un residuo especial, como sí otros tipos de aceite, como los de auto, como los de motores y demás, pero requieren de un tratamiento específico, ¿sí? No pueden ser tirados directamente a lo que es la red de desagües, porque genera un montón de problemas, no solo en las cañerías, sino también cuando llegan a los cuerpos de agua. Ustedes saben que todo lo que sale por los desagües termina llegando a los cuerpos de agua, en este caso al río, nosotros acá al Río de la Plata. Bueno, generalmente se les hace algún tipo de tratamiento, pero lo complejiza, digamos, requiere como mucho más trabajo descontaminar un efluente que tiene aceite de otro que no, ¿sí? Y bueno, y en lo que corresponde a afectación de los cuerpos de agua, afecta mucho todo lo que es seres vivos, ¿no? Afecta en ese sentido. Acá estaba viendo algunas como de las consecuencias, ¿no? Puntuales, que bueno, esto que hablábamos, ¿no? Obstruir lo que son cañerías, desagües, degradación biológica de los cursos, de esto que decíamos, que los empiezan a contaminar, pero después hay otro temita, ¿no? Que está ahí, que en un momento se empezaban a utilizar los aceites vegetales usados de una manera media clandestina para fabricar margarinas, aceites de mejor calidad y cositas de estas, que por ahí no estaba totalmente autorizado. Entonces, bueno, se empezó a ver como una problemática. Y ahora, actualmente, hay muchos municipios que empezaron como a hacer una recolección más formal del aceite vegetal usado, pero como que recién es el primer pasito, ¿sí? Va a llevar muchísimo tiempo de acá hasta que tengamos un sistema de gestión de aceites usados. Pero bueno, saber que es una gran problemática. Bueno, en el caso de que... Te quisiera hacer una pregunta con respecto al aceite vegetal ya utilizado. Y generalmente, en otras experiencias, ¿qué se hace con ese aceite? Ya que en los ríos genera esta contaminación, obstruye cañerías. En otros lugares, quizá, ¿qué se hace? Acá recién están empezando, yo escuché lo que dijiste, pero... Sí, los están recolectando, obviamente se lo dan a empresas que hacen todo un proceso para reutilizarlos en lo que es jabón y demás cosas. Se lo utiliza como un insumo para elaborar productos, ¿sí? Bien. Obviamente se saca todo lo que sea suciedad y demás del aceite, se lo depura. Bueno, no nos vamos a meter en ese proceso, ¿no? Pero bueno, se lo vuelve a reinsertar en el mercado a través de ciertos procesos de limpieza y demás. Pero con otro fin, ¿sí? No para volver a hacer aceite, ¿sí? Bien, gracias. Ahí está. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que hablamos recién, ¿no? La contaminación de cursos de agua, el incremento en lo que son los sistemas de tratamiento de efluentes, el deterioro de las tuberías y demás, y la contaminación del suelo por derrames que se dan de manera directa, ¿no? Bueno, ahora vamos a otro tipo de clasificación de residuos. Antes vimos todos de acuerdo al origen, de dónde procedían, ¿sí? Ahora vamos a verlo, la clasificación de acuerdo a la peligrosidad, ¿sí? Tenemos aquellos residuos que son inertes, ¿sí? Es decir, que pueden ser depositados en un vertedero, que pueden ser depositados en un basural, pero que no van a afectar
demasiado y no van a sufrir muchos cambios físicos, químicos o biológicos. Dentro de esto podemos meter a todo lo que sea, a muchos, de los residuos de demolición y construcción, ¿sí? No se van a degradar fácilmente y tampoco van a contaminar el ambiente, pero van a permanecer ahí un montón de tiempo, ¿sí? Sería como un ejemplo de los inertes. Después sí tenemos obviamente a los peligrosos, y que las características que tienen es que son tanto peligrosos para el ambiente como para los seres vivos. Y ahí, bueno, tenemos justamente los aceites, las pinturas, todos los productos químicos, bueno, son uno de los más peligrosos y que generan un montón de enfermedades y de problemáticas de salud, pero que también a la vez contaminan. Puede ser el aire, el agua y el suelo, ¿sí? A veces cuando hablamos de las aguas, no solo hablamos de las aguas superficiales, ¿sí? No solo de los ríos, lagos, lagunas y demás, sino también de las aguas subterráneas, ¿sí? Lo que está abajo del suelo llega a contaminarse, ¿sí? Con estos tipos de residuos. Y después tenemos aquellos residuos que no son peligrosos, ¿sí? Dentro de los no peligrosos tenemos muchos de los reciclables, papel, cartón, metal, vidrio y demás, que si bien su deposición, digamos, en lo que son los rellenos sanitarios o en los basurales, no los va a contaminar en sí, los podemos aprovechar y no dejarlos, digamos, enterrados, ¿sí? Reinsertarlos en lo que es la industria. Así que bueno, eso es con respecto a la peligrosidad. Y ahora vamos a hablar de la clasificación, pero con respecto a lo que es la biodegradabilidad. La biodegradabilidad se refiere a esto, ¿no? De que puedan ser degradados naturalmente en el ambiente, de que se desintegren de una manera natural sin ningún tipo de tratamiento especial, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Es que dejamos algo tirado y naturalmente se va a degradar. ¿Qué sucede? Esto sucede, por ejemplo, con todo lo que sea orgánico, ¿sí? Con los restos de hojas, con los restos de fruta, de verdura, con los restos orgánicos también. Si nosotros tiramos un animal muerto, por ejemplo, obviamente con el tiempo se va a empezar a descomponer, a degradar, y va a llegar un momento que quizá solamente queden los huesos, ¿no? Que también están dentro de los residuos orgánicos. Y después tenemos lo inorgánico, que es justamente todo lo contrario. Pueden ser algunos elaborados y algunos también, generalmente son todos procesados industrialmente, como las botellas, todo lo que tenga que ver con metales, el plástico, el cartón y demás. No, perdón, el cartón estaría dentro de los orgánicos porque proviene de un material que es orgánico, como son los árboles, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué son los residuos orgánicos. Perdón, ahí metí cartón y no iba cartón. Sí, plásticos, botellas, metales y demás, ¿sí? Dentro de los inorgánicos. Todo aquello que nunca tuvo vida. Bueno, ahora vamos con los residuos sólidos, pero con los urbanos, es decir, nos vamos a meter con los residuos que generamos nosotros acá en las ciudades, ¿sí? Por ahí lo que sea residuo más rural, más agrario y eso no van a estar incluidos en nuestro tema, ¿sí? Para orientarlos, para ubicarnos, digamos, en este contexto. Si vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos, nos referimos a todo lo que se generan en las ciudades. E incluyen a todo esto que estuvimos viendo recién, ¿no? Los que son domiciliarios, que generamos en los hogares, los comerciales, los asistenciales, sanitarios, industriales, institucionales, bueno, todo lo que hay en la ciudad. Cualquier cosa que esté instalada en la ciudad y que genere residuos, bueno, vamos a estar hablando de ellos. Bueno, más o menos ya se los dije 20 veces que son los residuos sólidos, no los vamos a repetir, pero bueno, tenemos esto, ¿no? Los que son reciclables, ¿sí? Que podemos aprovecharlo y volver a meternos en la industria. Tenemos los orgánicos, que podemos hacer varias cosas con los orgánicos. Por un lado, los podemos aprovechar a través del compostaje, por otro lado, podemos aprovechar su energía a través del biogás, y por otro lado, son aprovechables por los animales. Hay muchos animales que se alimentan de restos orgánicos que por ahí no están en tan buenas condiciones, como son los chanchos, los caballos y demás, que se pueden alimentar de residuos que por ahí el ser humano no comería, ¿sí? Pero que les sirven para alimentarse. Bien. Así que no tenemos por qué eliminar todos los residuos orgánicos a lo que es la basura común, digamos. No está bueno incorporarlos dentro de la bolsa tradicional que damos al recolector. Y después, bueno, sí tenemos los que no podemos aprovechar de ninguna manera, como son los papeles higiénicos, las servilletas sucias,
y papeles y cartones ya que estén contaminados, ¿sí? Con otro tipo de residuos. Por ejemplo, tenemos bueno, todo lo que sea rollo de cocina que limpiamos, me cayó aceite y lo absorbí con el rollo, bueno, eso no lo podemos reciclar ya, tenemos que tirarlo a lo que son los no aprovechables, ¿sí? Y después tenemos todo aquello que, si bien hay muy poquitos lugares que hacen todo este proceso, como son los tetra, ¿sí? Los Tetra Brick, es bastante complejo de reciclar, así que bueno, en principio los meteríamos dentro de estos que no son aprovechables. Yo creo que a futuro o se van a dejar de utilizar o se les va a encontrar algún tipo de manera de reciclado, ¿sí? Porque tienen como muchas láminas y muchos tipos de componentes juntos, entonces es bastante difícil poder separarlos. Vieron que tienen adentro como un papel aluminio, ¿sí? Después afuera es de cartón, entonces es bastante complejo poder separarlos y reciclarlos, ¿bien? Creo que algo similar pasa con la leche, ¿no es así? Con los sachets de leche. ¿Puede Sí, ser? creo que son tetras también. Sí, después, bueno, tenemos las botellitas de plástico, que en un principio era bastante complejo de reciclar. Las botellas blancas, tipo la de la Serenísima, además, no las querían las cooperativas de recicladores porque no tenían compradores. Pero ahora las cambiaron a PET. PET es, digamos, el plástico que más suelen comprar, ¿no? PET blanco en este caso sería, y ahora sí las recuperan, digamos, las reciclan de manera más importante, como que se van amoldando un poco las empresas, pero no hay todavía una legislación que las obligue, digamos. Es capaz que escucharon que se está hablando de lo que es la ley de envases y demás, como, cómo hacer esto, de que la empresa que genera un envase y demás se haga cargo un poco de lo que está generando, sino que lo modifique y que lo cambie por otro, que sea reciclable, ¿sí? Como adaptarse a las necesidades del ambiente y también de la sociedad. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que es la gestión de residuos sólidos urbanos, que muchas veces habrán escuchado los municipios como el área de GIRSU, ¿sí? Que es la parte que gestiona todo el tema de residuos, y que bueno, el objetivo principal se supone que es lo del desarrollo sustentable, ¿sí? El desarrollo sustentable significa poder abastecer nuestras necesidades como sociedad, pero siempre teniendo en cuenta que las generaciones futuras van a necesitar de un montón de recursos y que deben contar con ellas. Entonces, empezar a ver esto, de qué les estamos dejando y qué acciones podemos llevar a cabo para proteger, digamos, todos estos recursos. Más allá de lo que sea la extracción, también la exposición en determinados lugares, porque esto contamina lo que es el suelo, lo que es el agua, lo que es el aire, y no se va a poder seguir viviendo en este planeta si seguimos al ritmo que lo estamos haciendo y no cambiamos los procesos y demás cuestiones, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Capaz esto es un tema más aburrido y no es algo que les interese, pero está bueno conocerlo para ver por qué están sucediendo las cosas que suceden, ¿no? Porque uno a veces cree que es fácil que los municipios implementen ciertas cuestiones, pero ahora van a entender un poco por qué no es tan fácil, ¿sí? En cuanto a normativa, sí, hay una estrategia nacional para lo que es la gestión de residuos que surgió en el año 2005. Y el objetivo que tiene es generar una política pública ambiental inspirada en el largo plazo, ¿sí? No es algo que en ese momento tenía que sucederse ya. Ahora ya estamos llegando a la etapa final de esa estrategia que se había planteado para el 2025, y van a ver que hay muchas cosas que no se llegaron a hacer. Uno de los objetivos era erradicar los basurales. Y hoy en día, actualmente, tenemos en el país 5.000 basurales a cielo abierto, ¿sí? Está muy complicado el hecho de poder cumplir con todos los objetivos que se habían planteado, ¿sí? Se basa principalmente en lo que es la integralidad, ¿sí? La reducción en origen, esto que hablamos, de por ahí comprar aquellos productos que no generen tanto impacto, ¿sí? En el ambiente, o que los podamos volver a utilizar, o que los podamos reciclar. Es como evaluar todas estas cuestiones, ¿no? Después lo que es la separación, empezar a cada uno a cumplir su rol, ¿no? Todos tenemos como una obligación. Sí, Yamila.
¿Querés Sí, decir algo? te quería consultar, este tema que ahora estás, ¿esto es el desarrollo sustentable? No, ahora Ah, estamos hablando de lo que se llama NGIRSU, que es la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, ¿sí? ok, Es como la idea más amplia que hay en el país de cómo hay que tratar los residuos, ¿sí? En bien. base a eso, fueron surgiendo un montón de pasos que deben cumplirse, algunos se van cumpliendo y otros no, para mejorar. Porque en realidad lo que se hacía con los residuos, más que nada, era pasar a retirarlos por los domicilios, por los diferentes comercios, industria y demás, y tirarlos en algún lugar, en algún vertedero, en algún basural, en algún relleno, y listo. Con eso, como que se consideraba que los residuos estaban gestionados. Pero con el pasar de los tiempos, nos fuimos dando cuenta que eso no sirve, que estamos contaminando absolutamente todo, que no estamos aprovechando nada. Entonces empezaron a poner como ciertas pautas de esto del reciclado, esto de la reutilización de ciertos materiales, de cómo ver de minimizar el transporte de residuos, que también genera un impacto súper importante, el traslado de residuos hasta un basural o hasta un relleno, porque muchos municipios no tienen, ¿sí?, lo que son basurales o relleno y terminan llevándolo a otro municipio. Entonces ahí se gasta un montón de dinero en el traslado, ¿sí?, en lo que son los camiones, el combustible y demás, y todo el impacto que eso genera sobre el ambiente, los gases que emiten los camiones. Bueno, es súper complejo todo el sistema de gestión de residuos, entonces como que pusieron puntos básicos en los cuales ir y hacer acciones, ¿no? Como que lo que es la reducción en origen, alentar a través de la promoción, la educación ambiental, la concientización, esto de consumir productos un poco más amigables con el ambiente, de hacer en casa la separación domiciliaria, de que empiecen a gestionar estos sistemas de recolección diferenciada de residuos, y de disminuir todo lo que sean las distancias de transporte, ¿sí? Y que se Bien. puedan regionalizar los residuos. ¿Qué significa? Bueno, que tal vez son municipios chiquitos y no todos tienen, o no conviene que tengan un basural, pero por ahí se pueden agrupar 5 o 6 municipios cercanos y tener como un basural o un relleno sanitario en común, ¿sí? Son como esas cuestiones que se empezaron a plantear. Y después todo el aprovechamiento de lo que se ha reciclado, el compostaje de orgánicos, ¿sí?, y otro tipo de residuos, en como encontrarle algún aprovechamiento, ¿sí?, volver a meterlos en la industria. Y después, por último, esto de los centros de disposición final, tratar de eliminar todos los basurales, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, y empezar a gestionar los rellenos sanitarios, ¿sí? Bueno, los principios fundamentales son la preservación, obviamente, de la salud nuestra, la salud pública, la preservación del ambiente, ¿sí?, evitar seguir contaminándolo, y después esto, empezar a valorar los residuos, ¿sí?, a través de lo que es el reciclaje, el compostaje y demás versiones de aprovechamiento de materiales. Y después, por último, esto que hablábamos, de cerrar todos los basurales y empezar a abrir rellenos sanitarios. Esos son los puntos principales. Bueno, acá habla más o menos de lo mismo, no lo voy a repetir. Este es un dato muy importante y presten atención a esto porque creo que está relacionado con una de las preguntas que hay ahí en el campus. Actualmente en Argentina hay 2.200 municipios, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tienen los municipios? Bueno, en Argentina los municipios son los que están, digamos, responsabilizados de la gestión de residuos, ¿sí? Es decir, el municipio es el que se tiene que hacer cargo de ver de qué manera soluciona todo este quilombo, ¿no? De qué manera gestiona sus residuos. Salvo, ¿no?, estamos hablando siempre de residuos domiciliarios, residuos de poda, residuos de jardín y demás. No están incluidos dentro de responsabilidad del municipio los residuos que son peligrosos, ni tampoco los hospitalarios, ¿sí?, los patogénicos que habíamos hablado antes. Estos últimos, ¿sí?, los más peligrosos y los que pueden generar enfermedades, son responsabilidad de lo que es la provincia, ¿sí? Es importante que entendamos este quilombo entre lo que es el municipio y lo que es provincia. El municipio se tiene que hacer cargo de todo lo que generan los domicilios, ¿sí? Y después, la provincia, de todo aquello que sea más peligroso, ¿sí? Como todos los industriales también, ¿no? Y lo que sea de instituciones de salud que puedan contener enfermedades. Actualmente, ¿cómo se está manejando? ¿Sí? En muchos casos, el municipio contrata a alguna empresa que gestiona los residuos,
no sé bien de dónde son ustedes, tenemos a Covelia, o tenemos a diferentes empresas que el municipio les paga cierto monto de dinero y que estas empresas se hacen cargo de hacer el servicio de recolección, de pasar diariamente por los domicilios y después, bueno, disponerlo donde corresponda. Pero hay otros municipios que lo que hacen es tener como una parte más pública, digamos, con camiones municipales y demás. Pero obviamente esto genera un costo muy importante dentro del presupuesto municipal, ¿sí? Tanto que sea que le paguen a las empresas como tener su propia dota de camiones y servicio de recolección de residuos. Es bastante diferente de municipio a municipio, hasta mismo acá dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Estás hablando, Yamila? Ah, Sí, que en el municipio donde yo vivo están los dos sistemas, el de recolección por una empresa y en algunos barrios donde no entra recolección por empresa, el municipio hace la recolección de la basura domiciliaria. bien. Sí, sí, eso sucede en muchos casos. Y después, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, en el AMBA, ¿sí? Lo que es el Gran Buenos Aires, lo más común, ¿sí? Lo que debería suceder es que estos camiones vayan a un centro de transferencia y que de ahí se los lleve hasta lo que es el relleno sanitario, ¿sí? Pero esto, en lo que refiere al resto del país, muchos municipios no tienen relleno sanitario y la verdad es que terminan tirándolos en basurales. Es la única manera que tienen de gestión de residuos. Bastante mala, porque ahora vamos a ver qué son los basurales, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ahí puse RNN, que significa recursos naturales, perdón, que lo abrevié así, y de quiénes son, ¿no? Los recursos naturales de manera legal, ¿sí? Los recursos naturales le corresponden a las provincias, ¿sí? Las provincias son como las que tienen ese poder sobre los recursos, quienes los pueden explotar, pero que quienes también están obligadas a cuidarlos, ¿sí? Entonces acá creo que surge un poquito este inconveniente entre lo que es provincia y lo que es el municipio, porque el municipio tiene la obligación de gestionar los residuos, pero la provincia es quien es dueña de los recursos naturales y la que tiene que prevenir que haya impactos negativos sobre el ambiente y la población. Entonces es como, bueno, el municipio va y quiere tirar los residuos en tal lugar, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces me digo que la provincia a veces se opone a eso porque va a contaminar cierto cuerpo de agua, cierto extensión de terreno y demás. Entonces, bueno, surgen inconvenientes y es como que no se sabe a veces para dónde apuntar, ¿no? Pero bueno, para que tengan entendido esto, que los recursos son de las provincias, tanto lo que sea agua, lo que sea suelo, lo que sea aire, todo eso le corresponde el control y la preservación a la provincia, ¿sí? Y la gestión de residuos le confiere a lo que son los municipios, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como dos cosas totalmente opuestas y ahí Nación lo que trata de hacer un poco es de planificar y de gestionar esto, ¿no? Por eso en GIRSU, esta estrategia nacional para adecuar, como para poner algo en común, para ver de qué manera podemos gestionar todas estas cuestiones y unificar, ¿sí? Porque si no, cada municipio medio que hace su propia ordenanza, su propia normativa, su propio sistema de gestión. Después el municipio al lado es otra cosa totalmente diferente, pero están dentro de la misma provincia, entonces todo medio que un lío, ¿no? Pero bueno, es la normativa que hay hoy en día. Bueno, esto es lo que hablábamos recién de la situación actual, de cómo vienen desarrollándose los municipios de forma privada y de forma pública. Ahora pasamos a lo que es el procesamiento de materiales. Hay muchas empresas que por ahí gestionan con grandes generadores de residuos todo lo que sea el aprovechamiento de materiales reciclables, ¿sí? Pero esto vamos a un nivel grande. Esos generadores que desarrollan mucho volumen, ¿sí? de residuos, pero que se lo dan directamente a las empresas. Esta foto no corresponde con una empresa, es una cooperativa de reciclado. No estaría siendo compatible. Sí, estaría siendo compatible con esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Que son los recuperadores, ¿sí? Los cartoneros y demás que están en la calle, que ahora comenzaron a agruparse en cooperativas de recuperadores. Y que yo creo que es lo que se viene a futuro en todo el país.
Y bueno, este tipo de personas lo que recuperan son un montón de materiales, ¿sí? No solamente cartón, muchas veces los conocen como cartoneros, pero empezaron con lo que es el plástico, obviamente siguen con el vidrio, con todo lo que sea film, con todo lo que sean metales, cada vez van incorporando mayor tipo de materiales en la recuperación, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes pasaba el botellero? Después pasaba el cartonero, ahora empiezan a recuperar todo lo que es el plástico, porque va cambiando también un poco, ¿no? Todo el tema de los residuos, van cambiando los envases y bueno, hay que ir adaptándose a lo que el mercado va comprando. Entonces empezaron a recolectar diferentes tipos de materiales. Bueno, en algunos lugares que están más organizados hay una recolección diferenciada, en algunos casos suelen pasar los recuperadores ya de manera ordenada con esta especie de carritos que son un poco más vistosos que los carritos improvisados que generalmente vemos por acá en Buenos Aires, en provincia, ¿sí? Pero bueno, son diferentes formas, hay carros que van a pie, hay carros que van a moto, hay carros que van así, con bicicleta y demás, como que hay muchas modalidades que se están empezando a implementar, ¿no? Para cambiar un poco y para que no sea tan, ¿cómo decirlo? Tan sufrido el trabajo de los recuperadores, ¿no? Que tengan que estar cargando, digamos, con sus propios cuerpos todo lo que es el peso de materiales, inclusive esto, ¿no? De cambiar el tema del caballo por alguna atracción diferente, ¿sí? Dejar de, bueno, de maltratarlos y tenerlos en las condiciones que se los vienen teniendo. De a poquito, ¿no? Es tampoco una cuestión de obligarlos, pero sí ir adaptando e ir ofreciendo diferentes modalidades, ¿no? Para que puedan ir cambiando el caballo por estas cuestiones. Bueno, acá empezamos con lo que es el tema de basurales. Voy a explicar lo que es un basural para que se entienda la diferencia de un relleno. Un basural es directamente un predio, ¿sí? Un sector de tierra determinado, puede ser cerrado, puede ser abierto, puede estar en contacto con ríos, puede estar en contacto con lagunas, puede estar solamente el terreno, pero no tiene ningún tipo de medida de seguridad, de control. La basura se dispone directamente sobre la tierra, ¿sí? Es decir, cuando empieza a degradarse la basura, comienzan a surgir lo que se llaman lixiviados, que es ese jugo que sale de la basura, ¿sí? Ese líquido, ¿vieron cuando dejamos la basura unos días y empieza, bueno, como a escurrir ese jugo y que en contacto además con sustancias químicas puede generar, digamos, un líquido que es totalmente contaminante. Y esto no solo afecta al suelo, sino que también afecta a las aguas subterráneas, ¿sí? Porque llega el líquido hasta lo que son los acuíferos y demás. Por un lado, si está cerca de un cuerpo de agua, como es el de la foto, obviamente va a contaminar directamente a ese cuerpo de agua porque los residuos van a llegar ahí. Pero por otra parte, generalmente lo que son las aguas subterráneas están en contacto con los cuerpos de agua superficiales, ¿sí? Por abajo de la tierra, digamos, tienen una conexión que llegan a los cuerpos de agua. Entonces, como que está doblemente contaminado, ¿no? Por arriba, por abajo. Después también, por otro lado, lo que generan los basurales son emisiones de gases, ¿sí? Tenemos el metano, que es el principal gas que genera la descomposición de basura, que contamina lo que es el aire y que contribuye a lo que es el llamado efecto invernadero y el cambio climático. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso, esta problemática del incremento de la temperatura, de la ocurrencia de tormentas más fuertes. Ahí sí, voy a tomar un chiquitín de agua. Bueno, entonces como vimos, genera impactos de todo tipo, en lo que es el aire, en lo que es el suelo y en lo que es el agua. Generalmente se lo suele ubicar, cuando no se dan de manera espontánea, en lo que son cavas, en terrenos abandonados, ¿sí? Muchos están cerca de cursos de agua, y en algunos lugares inclusive hasta el municipio alquila a algún privado terrenos que funcionan como basurales, ¿sí? Y ahí se arman cuestiones de todo tipo, ¿no? Yo trabajo en el programa Argentina Recicla, el Ministerio de Desarrollo Social, y articulamos con todo lo que son recuperadores, cooperativas recuperadores y municipios. Y en muchos casos hemos detectado que dentro de los basurales hay como, ellos llaman tipo chacaritas, que son lugares
que les compran los materiales, porque dentro de los basureros hay un montón de recuperadores, hay un montón de gente que va a buscar materiales, también hay gente que va a buscar comida, ¿no? y demás cosas, pero hay muchos que van a buscar material reciclable, cartón, papel, plástico y demás. Pero los obligan a que los vendan a esos compradores que están ahí, digamos, y que les pagan moneditas. La verdad que les pagan mucho menos que a los que por ahí recolectan en la calle. ¿Sí? Como que se aprovechan porque no les dejan sacar los materiales afuera. Son problemáticas que, no, es muy trágico, la verdad, no sé si alguna vez habían escuchado sobre estas problemáticas, pero cuando uno se empieza a meter en el tema de los recuperadores, la verdad es que es lamentable. En algunos basurales inclusive hasta le cobran entrada a los recuperadores para poder entrar, no les dejan sacar el material, sino que los obligan a vender ahí. Obviamente no tienen baño, no tienen agua, no tienen un montón de condiciones necesarias para poder trabajar de manera adecuada. Así que es terrible las condiciones en las que están trabajando un montón de gente en todo el país, ¿sí? Reitero el número de basurales, actualmente hay 5.000 en Argentina, ¿sí? Pasemos. Volvimos acá al tema de Alan Hirson, vamos a pasarlo. Creo que moví la filmina y la puse en otro lado, porque después volvemos al tema de los basurales. Vamos a lo que son las etapas de la gestión de residuos, ¿sí? Vamos a ver por dónde arranca. Vamos a empezar siempre por lo que es la generación, ¿sí? Nosotros cuando vamos a comprar un producto, ya tenemos que estar pensando qué vamos a hacer después cuando ese producto ya no nos sirva, o con el envase de ese producto, como empezar a tener esa conciencia de qué estamos generando, ¿no? Y bueno, y obviamente generamos tipos de residuos muy variados, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que apuntar un poco es esto, a cambiar los hábitos de consumo, a pensar un poco más en lo que estamos comprando y qué vamos a hacer con ello una vez que ya no nos sirva. Entonces, es esto, ¿no? De las 3R, de reducir por ahí el producto, de reutilizarlo y después finalmente de reciclarlo, como en este orden, ¿no? Siempre pensar en reducir, después en reutilizarlo y por último en reciclarlo. Voy a decir la diferencia entre reutilizar y reciclar, que por ahí hay gente que no la tiene tan clara. Reutilizar significa volver a darle uso, digamos, al material. Por ejemplo, una botella de plástico. ¿Cómo la reutilizamos? Y la volvemos a llenar de agua, como que se vuelve a utilizar para el mismo fin, ¿no? Lo mismo podemos modificar en este caso la botella y hacer la maceta, ¿sí? Todo eso es reutilizar el material. Y reciclar es meterlo dentro de la industria y que se le haga un proceso, ¿sí? Una modificación en su estructura. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con, no sé, hojas. Tenemos hojas que las imprimimos mal. Bueno, se las reutilizamos para que nuestros hijos dibujen, jueguen, hagan, no sé, avioncitos, lo que sea. Le estamos dando otro uso. Pero si reciclar, por ejemplo, significa volver a meterlas en la industria, que les hagan un proceso productivo y que vuelvan a hacer papel reciclado, en este caso, ¿sí? Pero requiere todo un proceso lo que es el reciclado. La reutilización no, es solamente darle otro uso. Le podemos hacer alguna modificación mínima, como cortarla o algo así, pintarla, en el caso de las botellas, para hacer maceta y esas cosas, pero el reciclado ya implica una cuestión más industrial, ¿sí? De proceso. Bueno, acá nosotros reutilizamos todos los frascos de mermelada. O sea, vasos no compré nunca, siempre nuestros vasos son los frasquitos de mermelada. Es que es lo que se usa ahora igual eso, es como que son unas Sí, pero nosotros fragmentadas. cuando ya se empezó ya los teníamos porque usábamos todos, que íbamos juntando mucho, incluso souvenir para los nenes cuando Claro. cumplieron el año, todo era siempre juntando frascos porque se juntan un montón y bueno, se rompe, bueno, ya está, ya no tiene más uso. Claro. Pero todos vasos y en los cumpleaños, todo, o sea, todo lo que usamos son vasos de frasco de mermelada. Nosotros son nuestros vasos, ¿no? Claro, totalmente. Sí, es más, ahora vas a los bazares y eso y te venden frasquitos. Sí, sí. Como vaso. Sí, Así que no. Muy bien, ahí, una adelantada. Bueno, y acá les puse como una jerarquía, ¿no? De lo que deberíamos hacer con los productos una vez que ya no lo utilizamos más. Primero, evitar generar un residuo. Por ejemplo, vamos a hablar de las famosas magdalenas que vienen en un paquete, que están adentro de otro paquete, que tienen todo un envoltorio de papel después abajo. Bueno, por ahí trata de comprar otro tipo de galletas en este caso, y así con un montón de cosas, ¿no?
comprar aquello que no tenga tanto envoltorio, tanto producto que no nos sirve, digamos, ¿sí? Pues estamos generando un residuo totalmente sin sentido, ¿no? Y después esto, reducir. Tratemos siempre de optar por opciones que sean por ahí envases más grandes, envases retornables. Tratemos de reducir al mínimo con pequeñas acciones, ¿sí? Evitando generar. Y después esto que comentábamos recién, lo de reutilizar el producto, el envase o lo que sea para otra utilidad, ¿sí? Después, por último, vamos a ir a lo que es reciclar, que es esto de volver a meter en la industria los materiales y que los procesen y vuelvan a salir otros productos. Y acá después tenemos valorizar. Valorizar me refiero más que nada a los residuos orgánicos, ¿sí? Los residuos orgánicos no vamos a decir que los reciclamos, sino que los valorizamos, ¿sí? A través del compostaje, a través de la creación de energía, como el biogás. Así que vamos a llamarlo valorizar, a los residuos orgánicos, ¿sí? Sería como el reciclado, pero de orgánicos. Y después, por último, cuando ya no queda, digamos, otra opción, otra posibilidad, disponerlo, ¿sí? De la forma más segura que podamos, ¿sí? Bueno, después de lo que es la generación, viene la generación es la etapa 1, ¿sí? La etapa 2 sería la recolección y el transporte. Acá tenemos la recolección general, que es esto que sucede, que pasa el camión y se lleva todo lo que hay, ¿no? En la misma bolsa. No importa que si sea reciclable, si sea orgánico o si sea desecho final. Si nosotros metemos todo junto, va a pasar el camión y se va a llevar todo y eso va a terminar en el basural o en el relleno, ¿sí? Pero después está esta recolección diferenciada, que por ahí algunos municipios o cooperativas están pasando tal día a retirar el material reciclable en cierto horario, ¿sí? Entonces, esta es como un avance, ¿no? La recolección diferenciada, ahí es importante entonces que cada uno, que cada vecino contribuya esto, separando los residuos en su hogar. Ahí va. Después tenemos la etapa del tratamiento, que es cuando llegan todos estos residuos reciclables a lo que son las plantas, ¿sí? Lo que se hace en las plantas generalmente cuando uno entrega los residuos reciclables lo hace todo junto, entrega el papel con el cartón, con el plástico, con el metal, todo junto en una misma bolsa. Entonces cuando llegan a la planta todos estos residuos lo que hacen es ponerlos algunos en cintas de clasificaciones y ahí van separando por corriente. El plástico por un lado, el film por el otro, el plástico por otro lado, como los ponen en diferentes bolsones, en diferentes recipientes, y una vez que ya están separados por corriente de residuos, ahí pasan a lo que es el enfardado, ¿sí? Que es esta compactación de los materiales, primero que nada para reducir el espacio de acopio, ¿no? Porque cuando uno los compacta se reduce muchísimo el volumen, y después también porque las empresas que compran el material lo pagan mejor si está enfardado que si está suelto en bolsones o a granel. Así que es importante que, nada, esto de que las cooperativas empiecen a agrupar, que el municipio empiece a intervenir en esta fase, proporcionando un galpón, un espacio que pueda estar equipado con equipamiento mínimo, como es una enfardadora, así que es como una prensa que, no sé si alguno lo vio, acá tengo la cinta de clasificación, no tengo la enfardadora, para la próxima les muestro lo que es una enfardadora, ¿sí? Que lo que hace es compactar, ¿sí? Y generalmente los fardos suelen ser de 400 kilos, ¿sí? Obviamente que para movilizarlo y eso requieren de algún tipo de medio de transporte, como puede ser un autoelevador, porque si no, hay casos que los llevan a cabo los mismos recuperadores, pero se arruinan totalmente, ¿no? Su cuerpo haciendo estas cargas excesivas, que no sería tampoco lo que queremos, ¿no? Bueno, entonces tenemos la etapa de generación, la etapa de recolección, la etapa de tratamiento, y acá viene la etapa de disposición final, ¿sí? La etapa de disposición es esto, es ir y tirar todo lo que ya no nos sirve, o al basural, o al relleno sanitario, ¿sí? Acá tenemos una imagen, aparentemente desde un basural, ¿sí? Está descargando los residuos directamente sobre el suelo, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces lo que es el basural
a cielo abierto, que era lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es esto? De descargar los residuos directamente sobre la tierra sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de tratamiento. Y bueno, y ahí trabajan un montón de recuperadores recolectando lo que sea, desde comida hasta materiales, hasta ropa, juguetes, lo que sea que encuentre que a ellos les sirvan, lo recuperan. Les paso un dato: el basural más grande de Argentina es el basural que está en Luján. Tiene una antigüedad de 50 años, ahora está en conflicto porque justamente estaban tratando de poder sanearlo y estaba en construcción una obra llevada a cabo por el Ministerio de Ambiente, en el cual iban a construir un relleno sanitario y una planta de reciclado para que los recuperadores pudieran trabajar ahí. El 70% de la obra está completa, faltaría el 30% nada más, pero vecinos con poder de la zona presentaron un amparo diciendo que el relleno sanitario iba a perjudicar las tierras en las cuales ellos están realizando huerta orgánica y esas cosas. El relleno sanitario está a 1,5 kilómetros de lo que es el basural. Claramente ya todo lo que sean aguas subterráneas y cuerpos de agua cercanos, pues está cerca del río Luján, ya están totalmente contaminados por la extensión del basural y la antigüedad. Hace 50 años que está el basural, tiene una extensión de aproximadamente 15 hectáreas, o sea, todo lo que esté cercano ya está contaminado. Es una cuestión más de poder, y bueno, y de que un juez, digamos, tomó este amparo, entonces se paró la obra, no se está siguiendo con eso, y medio que empezaron a cerrar también el basural, así que no sabemos dónde está yendo a parar toda la basura de Luján. Están como en un pleno conflicto. El otro día estuve ahí en el basural, es terrible, ¿no? Porque además en los basurales se queman los materiales, a veces para bajar el volumen, a veces para recuperar metales. Vieron que se queman cables y demás para poder extraer lo que es el cobre. Bueno, en los basurales pasa mucho eso, pero al quemar material para recuperar otro, se termina prendiendo fuego todo a veces, y termina siendo una humareda, como se ve ahí en la imagen. Vieron que hay como mucho humo. Bueno, se prenden fácilmente todos los residuos que hay ahí, porque hay mucho papel, hay mucho cartón, bueno, hay mucho de todo. Entonces se genera toda esta contaminación, además de los gases que se emiten por la misma aeración. Están todos estos gases de combustión por la quema de basura, ¿no? Y de cables, plástico y demás, que son gases mucho más contaminantes que lo orgánico, ¿no? Pero bueno, es una de las problemáticas que hay en este país y que es terrible. No solo la cuestión, digamos, sanitaria, sino la cuestión social, de toda la gente que está trabajando en condiciones pésimas en basurales, que por ahí no es algo de lo que se habla mucho, pero hay que visibilizarlo. Para empezar a mejorarle las condiciones. Y acá tenemos lo que es un relleno sanitario, ¿sí? Un relleno sanitario no es un basural, no son sinónimos. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería, ¿sí? Está totalmente planificado y cuenta con un montón de medidas de seguridad que un basural no tiene. Primera instancia, lo que se hace es tipo una cava, se hacen tipo piletas que se llaman celdas, y lo que se hace es impermeabilizarlas con una membrana, que lo que hace es que impedir que estos líquidos que emiten los residuos cuando se descomponen lleguen al suelo y lleguen a lo que son las napas de aguas subterráneas, ¿sí? Por otra parte, además de toda esta membrana, hay unas cañerías que absorben todos esos líquidos, pues si no es tremenda la cantidad de líquidos que se generan, que ahora, si llegamos, vemos un video, si no lo vemos en la próxima, o se los dejo ahí en el aula. Bueno, estas cañerías recolectan todos esos líquidos que después son tratados, digamos, y puestos en condiciones para volver a lo que sean los cursos de agua o para utilizar para riego y demás, ¿sí? Después, por otro lado, también hay todo un sistema que recolecta los gases, ¿sí? Que se van generando en el relleno. Entonces, estos gases también son aprovechables para lo que es el biogás, ¿sí? Se recolectan todos estos gases y se transforman y pueden llegar a brindar lo que es energía, ¿sí? También tengo un videito sobre eso, sobre un relleno sanitario que aprovecha todo el gas emitido por los residuos y que con eso abastece ciertas cuestiones de electricidad, ¿sí? A una población cercana. Así que totalmente nada que ver lo que es un relleno a lo que es un basural, ¿sí? Igual puede pasar que tenga algunos inconvenientes, ¿no? Pero siempre va a ser mucho mejor
sí, una opción mucho mejor que el basural, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Pero para trasladar esas 15 hectáreas que habías hablado a rellenos sanitarios, muchos No. tienen que hacer. ¿No? Con Ah, no, uno. no, a eso no expliqué. No es que se va a trasladar todos esos residuos que están ahí. Los residuos que ya están en el basural van a quedar ahí. Lo que se va a realizar es como una especie de saneamiento. El terreno ya está totalmente contaminado, no hay manera de que vuelva a su estado original. No es que se va a trasladar todos los residuos al otro espacio, sino que se va a empezar a disponer todos los residuos que se vayan No. generando a partir de ahora al nuevo lugar. Pero el Igualmente, basural va a quedar ya contaminado. O sea, sí, mi pregunta, discúlpame, apuntaba a que un relleno sanitario es limitado, sí tiene ciertas medidas. Bueno, en este caso no tengo las medidas del de Luján, pero bueno, se Pero- van construyendo celdas y se tienen en cuenta futuras ampliaciones, ¿no? Por ahí se arman, como en la foto, creo que había 3 celdas, y después se va como ampliando. Se tratan de elegir predios sumamente grandes para que una vez que pueden pasar 20, 30 años hasta que se colme, digamos, lo que es el relleno y haya que abrir otro, como pasó acá en Villa Domínico. No sé si se acuerdan, hace unos años se tuvo que cerrar el relleno sanitario que había en Villa Domínico, pues ya no tenía más espacio, digamos, para poder seguir albergando basura. No sé si conocen o se acuerdan de esa problemática, hace más o menos 20 años por ahí que se cerró el relleno de Villa Domínico. Lo que se hace con los rellenos o los basurales, una vez que ya están colmados, digamos, se les empieza a tirar tierra arriba y después obviamente va bajando, los residuos se van descomponiendo y va bajando, por ahora son como montañas, van reduciéndose en volumen y bajan. Y entonces comienza a crecer la vegetación, ¿no? Porque se los cubre todo con tierra, obviamente se siembran por ahí árboles y demás cuestiones, y lo que se trata es esto, de conseguir un espacio verde en donde antes hubo un basural o un relleno. El tema es que todo lo de abajo que está contaminado, en el caso de los basurales, no se va a descontaminar. No hay manera, por lo menos acá en este país, de revertir esa situación con el daño que ya tiene. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Lo que sí se va a hacer con el nuevo relleno sanitario es empezar a disponer ahí todos los residuos que vayan llegando. No se va a tirar más en el basural, sino se va a empezar a disponer ahí. Bueno, con todas estas medidas que dijimos, ¿no? Bueno, ya pasamos un poco a lo que es la importancia que tiene separar en origen, ¿no? En capitales donde empezaron a surgir alrededor de 2001, 2002, cuando fue la crisis, esto de que los recuperadores comenzaron a salir a la calle a buscar materiales. Son como los que tienen más experiencia en el sistema de gestión inclusiva de residuos, ¿no? Esto de que vayan los recuperadores por los edificios en tal horario a buscar los residuos, es como, digamos, el municipio o el gobierno en este caso, que tiene más años trabajando de esta manera. ¿Sí? Tiene un montón, hay varias plantas de reciclado y de separación y clasificación de materiales en Cava, pero bueno, siempre hay conflictos, igual más allá de que existan, ¿no? Pero bueno, de a poquito lo que se intenta es como replicar esto, ¿no? De que las cooperativas empiecen a tener sus rutas, sus horarios, y que la gente comience a contribuir en esto de la separación en origen y de entregar los materiales. Porque a la vez no solo estamos mejorando el ambiente, ¿sí? Estamos reduciendo la cantidad de residuos, sino que también estamos dando trabajo, ¿sí? Es una fuente de trabajo y estamos reinsertando todos estos materiales dentro de la industria. Así que es sumamente importante que cada uno haga este pasito de separar los residuos y que todo lo que sea reciclable se lo demos a ellos, a los recuperadores, a las cooperativas, y que todo lo orgánico, si podemos, si tenemos lugar y un poquito de tiempo, lo hagamos en nuestras casas. ¿Sí? Lo que es el compostaje, que ahora vamos a ver en detalle de qué se trata, pero bueno, vamos a reducir, yo les diría que en un 70% si hacemos estas dos cosas, la de entregar material reciclable y compostar, los residuos. O sea, reducimos en un 70%, solamente quedaría un 30% que iría a relleno sanitario o a basural. Es enorme la cantidad de residuos que podemos bajar simplemente con esto de separar en casa, ¿no? Bueno, y ahora hago esta diferencia. Antes la gestión de residuos no contemplaba la participación de los recuperadores dentro del sistema de gestión, pero ahora se está empezando a meter esto
como parte oficial de la gestión de residuos, ya sea desde la promoción ambiental, desde que pase un recuperador por la puerta de tu casa y te diga qué cosas sí y qué cosas no se llevan ellos, en qué horarios pasan, bueno, todo esto que veníamos hablando. Que pasen también ellos a retirar lo que sean los residuos reciclables, que sean ellos quienes separan en las plantas, ¿sí? Quienes clasifican, que sean ellos quienes venden y quienes obtienen las ganancias, porque hay muchos municipios que se quieren meter ahí y quieren, digamos, tener su ganancia de material reciclable. Lo que se alienta con la gestión integral e inclusiva es que la venta de materiales sea totalmente para los recuperadores, ¿sí? Como que ese beneficio lo tengan ellos y no los municipios. Y después, bueno, sí, que después todo lo que sea descarte, ahí sí sea llevado a destino final, ¿sí? Se haga cargo el municipio, ¿sí? Bueno, ahí terminamos con todo lo que es la gestión de residuos a nivel más general. ¿Ven que me fijo la hora? Bueno, quedan 15 minutitos. Vamos a empezar ahora con lo que son los residuos orgánicos, que es a lo que apunta, digamos, este curso, que es el compostaje, pero bueno, consideraba que era importante como entender todo el contexto dentro del cual aparece esto de los residuos orgánicos, ¿no? Porque es como, Perdón, si ¿te no puedo hacer una desconocer un poco. consulta? Sí, Me quedó la duda lo del relleno sanitario, sí. porque justo se me desconectaron los auriculares. ¿De qué está hecha la pileta? ¿De qué material está hecha la pileta que lleva el Bien, relleno? abajo es todo tierra, tosca y demás. Y después se cubre con una membrana de geotextil, que lo que impide, ¿sí? Es como una barrera la cual impide que pasen los líquidos hacia la tierra, ¿sí? Por eso hay toda una conexión de tuberías, de cañerías que recolectan todos esos líquidos y después los mandan a tratar. Yo tengo acá unos videitos sobre el tema de la recolección de los lixiviados ahí en los basurales. Si llegamos se lo paso, es cortito, creo que dura 1 o 2 minutitos, pero como para que lo entiendan, ¿sí? Gracias. No, por favor. Está bueno verlo, porque por ahí es medio difícil de entenderlo así, charlado. Pero es como una membrana que ponemos en el techo, pero Sí. bueno, obviamente con otra composición que impide que pase el líquido, ¿sí? Claro, está como en el suelo. Impermeabilizado, claro. Digamos. Ok. Sí. Bien. Bueno, pasamos ahora a todo lo que son los residuos orgánicos, que es nuestro tema. Estaba bueno que conocieran todos los residuos. Residuos orgánicos refiere a todo aquello que en algún momento tuvo vida o fue parte de algo que tuvo vida. Dentro de esto vamos a incluir, obviamente, a nosotros, los seres vivos, los animales, los humanos y demás. Después vamos a incluir a todo lo que sea árboles, a todo lo que sea fruta, verdura, plantas y demás, ¿sí? Obviamente todo lo que sea huevos también incluimos como ser vivo, ¿sí? Todo lo que haya tenido o que provenga de algo que tuvo vida, ¿sí? Bueno, están compuestos por proteínas, por aminoácidos, por lípidos, por hidratos de carbono, perdón, por vitaminas. Bueno, tienen un montón de componentes, pero por sobre todo, lo más importante es que están compuestos por un gran porcentaje de agua, ¿sí? Es por eso que los residuos orgánicos, cuando los dejamos en la bolsita, generan todos estos líquidos. Si nosotros dejamos residuos reciclables, papel, cartón, vidrio, plástico, no van a generar líquidos, ¿sí? Los que generan los líquidos son los orgánicos, ¿sí? Ahí estamos, que cuando se juntan con otro tipo de residuos, ahí es cuando empieza a ser más peligroso lo que es el tema del lixiviado. ¿Se acuerdan que nombré esa palabra? El lixiviado es el juguito de la basura. Bueno, ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? De restos de seres vivos, ¿sí? Obviamente árboles, hojas, plantas, pescado, pollo, carne, todo tipo de frutas, de verduras y demás, ¿no? Después vamos a ver qué de todo esto sí y qué de todo eso no es conveniente meter en el compostaje, ¿sí? Los residuos orgánicos son causantes de diversos impactos ambientales, que recién estuvimos hablando de algunos, pero bueno, los vamos a volver a nombrar, ¿sí? Tenemos esto, la generación de lixiviados por el agua, digamos, que contienen, y que los lixiviados generalmente lo que hacen es contaminar el agua superficial y el agua subterránea, como lo explicamos hoy.
Después otra de las características que tienen es esto, que emiten olores. Cuando se empiezan a descomponer, a degradar, emiten olores, ¿sí? Suelen ser bastante desagradables. Después, por otra parte, lo que hace la descomposición de los residuos orgánicos es emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo metano y dióxido de carbono, que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. Después también contaminan el suelo y también atraen a vectores de enfermedades, ¿sí? A roedores, a insectos y demás animalillos que pueden transmitir al ser humano diversas enfermedades, ¿sí? Así que por todo esto, si son gestionados de una manera inadecuada, pueden generar todas estas problemáticas. Bueno, en Argentina, ¿sí? Actualmente hay como un porcentaje a nivel general, después varía de acuerdo a cada provincia, de residuos orgánicos, alrededor de 1 kilo, 1,2 kilos, ¿sí? Estamos generando por persona por día, ¿sí? Acá les pongo el dibujito. De esta bolsita, ¿sí? De ese kilo y algo que estamos generando, la mitad son residuos orgánicos. O sea que si hacemos compostaje ya estábamos reduciendo a la mitad los residuos orgánicos. Vale, la bolsa de basura, digamos. ¿Sí? Y después, si además de eso, además de compostar todo lo que sea orgánico, hacemos esta separación de materiales reciclables, vamos a tener un 75%, ¿sí? De reducción de lo que es el volumen total de la basura, o sea que quedaría solamente el 25%. Muy chiquitita sería la bolsa que estaríamos generando de residuos si hacemos el compostaje y si separamos los reciclables. Así que es para pensar realmente y para empezar a implementar, ¿no? Porque va a reducir un montón la disposición final de residuos. Y después dentro de lo que es este 50%, ¿no? De residuos orgánicos, vamos a tener que el 39% va a corresponder a restos de alimentos, frutas, verduras y demás, cáscaras y todo eso, ¿no? Cuando cocinamos que vamos dejando. O sea, casi el 40% viene de lo que es fruta y verdura. Y después un 10% corresponde a lo que es poda y jardín, ¿sí? Esto siempre hablando de lo que generamos en casa. Y después por último, que nosotros acá ven que hay como un 14%, está dentro de lo que es el 25% de secos reciclables, pero son orgánicos, ¿sí? El papel y el cartón son residuos orgánicos, pero lo vamos a meter dentro de los secos, ¿sí? Si no, porque no va a dar la cuenta, el 40% y el 10% hacen casi 50%, y tenemos un 14% aparte, ¿sí? Pero bueno, para que vean más o menos cuál es la composición y lo que podemos llegar a reducir, ¿no? Haciendo estas dos acciones, el compostaje y la separación de reciclables. Bueno, y dentro de los residuos orgánicos hay un montón, de acuerdo a su origen. Nosotros nos vamos a basar solamente en lo que está en rojo, ¿sí? Que sería, están derivados de lo que son los residuos urbanos, ¿sí? Y dentro de los residuos orgánicos, perdón, ahí me trabo todo. Dentro de los residuos urbanos está esta fracción orgánica, ¿sí? Que vamos a llamar FORSU, ¿sí? Después hay otro montón más de residuos urbanos, bueno, como son los lodos cloacales, pero tienen que tratarse de otra manera, no la vamos a llevar a cabo acá. Pueden compostarse también, pero nosotros nos vamos a ocupar del compostaje de lo que generamos en casa, ¿sí? Que incluye esto, lo domiciliario o asimilable, que pueden ser instituciones, comedores, escuelas, que generalmente generan mucha cantidad de residuos orgánicos, y después tenemos todo lo que sea residuos verdes, de poda y de jardín, ¿sí? Sobre todo esto que hablábamos de la limpieza de calles y demás, ¿sí? Que ahí se genera mucho volumen de residuos. Bien. Después están dentro de los residuos orgánicos lo que vienen de lo agrícola, ¿sí? Los ganaderos y piscícolas, y después los forestales, pero no vamos a ver dentro de este curso toda esa rama de residuos orgánicos, ¿sí? Solamente nos ocupamos de los domiciliarios y municipales. Bueno, y acá tenemos, como les había dicho al principio, lo que podemos hacer con los residuos orgánicos. Tenemos, por un lado, el compostaje, ¿sí? Que es esto de convertir los residuos orgánicos en abono. Tenemos esta posibilidad de utilizarlo, lo que no esté aprovechable para el humano, digamos, aprovecharlo como alimento para animales. Y después, por último, lo que podemos también hacer es aprovechar los residuos orgánicos para generar energía a través del biogás, ¿sí?
Bueno, y esta sería toda la presentación de hoy. No sé si tienen dudas, digo, ya estamos llegando al final para los videitos, va a estar complicado. Se los voy a dejar igualmente ahí en el aula virtual, y si no, los volvemos a ver en la clase que viene. Total son cortitos, pero está bueno que vean. Por un lado, lo que les quería compartir era cómo se construye un relleno sanitario, para que vean todo el tema de la membrana y de las cañerías y las conexiones para la recolección de líquidos. Después, por otro lado, quería que vean lo de la recolección de los gases, ¿sí? Para lo que es la producción del biogás, eso también está explicado. Y después había otro video, que el tratamiento de efluentes. Una vez que recolectan todos los lixiviados, todo el líquido del relleno, ¿qué hacen con eso? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema de tratamiento? Que eso está muy bueno, pues se hace con piletas, con diferentes procesos, y después terminan una parte dentro de lo que es una laguna, en la cual tienen animales y demás. El presente, tranqui que están registrados, ¿sí? Ahí me están preguntando si tomo presente. Sí, tranqui. Y después, nada, esto de que lo utilizan o para riego, el agua del tratamiento de los lixiviados, o que lo utilizan, nada, para una laguna artificial, ¿sí? Para que volver al ambiente natural, ¿no? De eso se tratan los vídeos que vamos a ver. Y después ya arrancamos netamente con el compostaje. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El biogás ya se está utilizando o es algo que está comenzando a implementarse? No, está totalmente comprobado, digamos, la utilización, y se utiliza en algunos lugares, sí. Sí, pasa que requiere de mucha inversión, digamos, para poder recolectarlo y para poder transformarlo en energía. Pero bueno, es una gran opción. Dejamos de contaminar, aprovechamos los residuos, pero bueno, requiere esto. Ahora cuando lo vean se van a dar cuenta que son inversiones enormes, ¿no? Tanto los rellenos como todos los sistemas de tratamiento. Así que bueno, nada, les pido que se metan ahí en el aula en la semana, vayan completando la actividad, que son 4 preguntitas sencillas, que están relacionadas con todo lo que vimos hoy. Está a disposición el PowerPoint que vimos, así que lo pueden volver a ver. Y creo que un video subí, me falta subir los otros 2, pero nada, que vayan metiéndose un poquito ahí en la página. Nos encontramos no la semana que viene, cierto que es feriado, sino recién la otra, así que no se pierdan en esas 2 semanas. Regresen al curso, que es cortito, pero que está buenísimo, y que ahora se viene como lo más interesante, ¿no? Que es lo que todos quieren saber, así que los dejo ahí con la intriga para la próxima clase, meternos directamente en el compostaje, ¿sí? Bueno, que tengan buen fin de, descansen, aprovechen a dormir, que está lloviendo. Muchas gracias. Buen fin de. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Cualquier duda, profe. consulta por el foro, ¿sí? Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, Chao. gracias, profe. Chao, gracias. Gracias. Gracias.